En 1925, en un pequeño departamento en la Ciudad de México, vivía una mujer de 64 años, llamada Guadalupe. Durante 40 años, Lupita había trabajado como modista. Sus manos estaban marcadas por el tiempo. Sus ojos, cansados de tantas noches en vela. Había ahorrado peso sobre peso toda su vida. Y aún así, a los 64 años, Lupita no tenía absolutamente nada. Una tarde de otoño, una amiga la invitó a asistir a una conferencia de una mujer llamada Florence Scovel Shinn. Lupita no quería ir. Estaba demasiado cansada, demasiado desilusionada. Pero algo dentro de ella, una voz que no conseguía explicar, insistió para que fuera. Lo que sucedió aquella noche cambió la vida de Lupita para siempre. Cambió de una forma tan radical, tan inexplicable, que hasta hoy, estudiosos de las enseñanzas de Florence intentan comprender por qué Guadalupe, aquella modista humilde de 64 años, en menos de 6 meses, se transformó en una de las mujeres más prósperas de la Ciudad de México. Y todo comenzó con 3 palabras sagradas. 3 palabras sagradas que Florence susurró al oído de ella aquella noche. 3 palabras sagradas que tú también vas a aprender en los próximos minutos. Pero antes, necesito contarte algo que va a cambiar completamente tu comprensión sobre la manifestación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen atraer la abundancia sin esfuerzo, mientras otras trabajan toda la vida y nunca consiguen salir del mismo lugar? Florence Scovel Shinn pasó 30 años de su vida estudiando exactamente ese fenómeno. Ella atendió a miles de personas en su oficina en la Ciudad de México, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Y ella descubrió algo perturbador. La diferencia entre aquellos que prosperaban y aquellos que permanecían en la escasez no estaba en el esfuerzo, no estaba en la educación, no estaba siquiera en la fe. La diferencia estaba en 3 palabras sagradas. Pero calma, porque no son solo cualquiera 3 palabras. Lo que Florence descubrió te va a impactar. Ella se dio cuenta de que prácticamente todo el mundo conocía esas 3 palabras sagradas. 99% de las personas que ella atendía ya habían oído esas palabras antes. Algunos hasta las usaban regularmente en sus oraciones y decretos. Entonces, ¿por qué no funcionaba para ellos? Porque estaban pronunciándolas en el orden equivocado. Florence llamaba a esto el gran error. Y durante años ella guardó ese descubrimiento en secreto, compartiéndolo apenas con sus alumnos más cercanos. Aquellos que ella sabía que irían a usar ese conocimiento con responsabilidad. Hoy, por primera vez, vas a entender exactamente lo que Florence descubrió. Vas a aprender el orden correcto de esas 3 palabras sagradas. Y si aplicas lo que voy a enseñarte, tu vida nunca más será la misma. Pero necesito advertirte de una cosa. Este conocimiento viene con una responsabilidad enorme. Florence siempre decía que la palabra hablada es tu vara mágica. Lo que tú declaras con tu boca, el universo está obligado a manifestar. Entonces, si no estás preparado para recibir abundancia real en tu vida, si todavía cargas miedo o duda en el corazón, tal vez sea mejor pausar este video y volver cuando estés listo. Para quien se quedó, comencemos. La historia de Guadalupe es solo una entre centenares que Florence documentó, pero elegí contarla de ella porque ilustra perfectamente el poder de estas 3 palabras sagradas. Aquella noche de 1925, Florence estaba dando una conferencia sobre la ley de la abundancia. El tema principal era cómo el subconsciente responde a los comandos de la mente consciente.
Florence explicaba que el subconsciente es como un siervo fiel. Él no cuestiona, él no juzga, él simplemente obedece. El problema, decía Florence, es que la mayoría de las personas da comandos equivocados al subconsciente sin percibirlo. Cada vez que dices, no tengo dinero, tu subconsciente registra eso como una orden. Cada vez que piensas, ya merito, hay que pagar las cuentas, el subconsciente trabaja para manifestar exactamente eso. Lupita estaba sentada en la tercera fila, absorbiendo cada palabra. Ella nunca había pensado sobre eso de esa forma. Durante toda su vida, ella había repetido para sí misma que era pobre, que el dinero era difícil de conseguir, que personas como ella no nacieron para ser ricas. Y su subconsciente obedeció fielmente. Al final de la conferencia, Florence hizo algo inusual. Ella pidió que quien quisiera podría quedarse para una conversación particular. La mayoría de las personas se fue, pero Lupita se quedó. Algo la prendía en aquella sala. Cuando todos salieron, Florence se aproximó a Lupita. Ella miró a los ojos de aquella mujer cansada y dijo algo que Lupita jamás olvidaría. Florence dijo: «Sé por qué te quedaste. Tu alma está famélica. Has pasado la vida entera alimentando tu cuerpo, pero dejaste tu alma morir de hambre. Hoy eso cambia». Lupita comenzó a llorar. Nadie nunca había hablado con ella de aquella forma. Nadie nunca había visto más allá de sus ropas gastadas y sus manos callosas. Florence se sentó al lado de ella y preguntó: «¿Sabes cuál es el mayor obstáculo entre tú y la abundancia?» Lupita pensó por un momento. Respondió: «Creo que es falta de oportunidad. O tal vez falta de educación». Florence sonrió con compasión. «No, querida. El mayor obstáculo es que tú aún no has dicho las palabras sagradas ciertas». Lupita no entendió. «¿Qué palabras?» Florence se inclinó y susurró 3 palabras sagradas en el oído de Lupita. Apenas 3 palabras sagradas. Y después dijo: «Repite esto todas las mañanas al despertar y todas las noches antes de dormir. Repite hasta que tu subconsciente crea. Y cuando tu subconsciente crea, el universo entero va a conspirar para tornar eso realidad». Lupita hizo exactamente lo que Florence mandó. Por 30 días, ella repitió aquellas 3 palabras sagradas. Al comienzo, ella se sentía ridícula. Las palabras parecían vacías, pero Florence había avisado: «El sentimiento viene después. Primero viene la declaración». En el 31º día, algo extraordinario sucedió. Lupita recibió una carta. La carta era de una oficina de abogados en Guadalajara. Informaba que un pariente distante, alguien que Lupita ni sabía que existía, había fallecido y dejado para ella una herencia. El valor, equivalente a más de 40 millones de pesos en valores actuales. Lupita, la modista humilde, amaneció rica de un día para el otro. Aquí está la parte que la mayoría de las personas no entiende. Y aquí está el secreto que Florence guardó por años. La herencia ya existía. El dinero ya estaba allí. El pariente rico ya había muerto semanas antes de Lupita asistir a aquella conferencia. Pero la carta no llegaba. Los abogados no conseguían encontrar a Lupita. Había un bloqueo. Cuando Lupita comenzó a repetir las 3 palabras sagradas, ella no creó la herencia de la nada. Lo que ella hizo fue remover el bloqueo que impedía la abundancia de llegar hasta ella. Florence explicaba esto usando la metáfora de la barca. Ella decía: «Tu barca ya llegó. Está ahí, en el puerto, lleno de todas las bendiciones que has pedido. Pero has construido un muro entre tú y el puerto. Las 3 palabras sagradas.
derrumban ese muro. ¿Entiendes la profundidad de esto? La abundancia que buscas no está en algún lugar distante. No necesita ser creada. Ya existe. Ya es tuya. El problema es que has construido barreras invisibles que impiden que esa abundancia llegue a ti. Cada pensamiento de escasez es un ladrillo en ese muro. Cada palabra de duda es más argamasa. Cada miedo sobre el futuro añade otra capa de protección que no necesitas. Las 3 palabras sagradas que Florence Scovel Shinn le enseñó a Guadalupe tenían un poder específico. No pedían nada, no imploraban. Simplemente declaraban una verdad que el universo estaba obligado a reconocer. Y aquí está el secreto de la orden. La mayoría de la gente, cuando quiere manifestar algo, usa una estructura de pedido. Dicen, quiero tener dinero. O, por favor, dame prosperidad. O aún, necesito ayuda financiera. ¿Te das cuenta del problema de estas frases? Todas ellas te posicionan como alguien que no tiene. Todas ellas reafirman la escasez. Incluso cuando estás pidiendo abundancia, estás declarando al universo que eres alguien que necesita pedir. Florence Scovel Shinn descubrió que el orden correcto de las palabras invierte completamente esa dinámica. En vez de pedir como alguien que no tiene, declaras como alguien que ya posee. Pero no es solo eso. La genialidad de Florence Scovel Shinn estaba en entender que el subconsciente responde a patrones específicos de lenguaje. Ciertas combinaciones de palabras activan respuestas automáticas. Y el orden de esas palabras determina si la respuesta será de apertura o de resistencia. Déjame darte un ejemplo práctico. Si yo te dijera, no pienses en un elefante rosa, ¿qué pasó en tu mente? Pensaste en un elefante rosa, ¿verdad? Eso sucede porque el subconsciente no procesa negativas de la misma forma que la mente consciente. Toma la imagen principal e ignora el resto. Ahora imagina lo que pasa cuando dices, ya no quiero ser pobre. Tu subconsciente oye, pobre, y trabaja para manifestar exactamente eso. Florence Scovel Shinn entendió esta mecánica de la mente humana mejor que cualquier psicólogo de su época. Y ella creó decretos que funcionaban a favor de esa mecánica, no contra ella. Las 3 palabras sagradas que le enseñó a Guadalupe seguían una estructura muy específica, una estructura que activaba el subconsciente en la dirección correcta. La primera palabra establecía el tiempo. La segunda palabra declaraba el estado. La tercera palabra sellaba el decreto. Y el orden era crucial. Cambiar la posición de cualquiera de esas palabras enflaquecía drásticamente el efecto. Debes estar ansioso por saber cuáles son esas 3 palabras sagradas. Te las voy a revelar, pero antes necesito prepararte para recibirlas, porque el conocimiento sin preparación es como semilla jugada en suelo pedregoso. Puede hasta brotar, pero nunca va a echar raíces profundas. Florence Scovel Shinn siempre preparaba a sus alumnos. Antes de enseñar los decretos más poderosos, lo hacía porque sabía que la mente necesita estar en el estado correcto para que las palabras tengan efecto máximo. Entonces, antes de que yo revele las 3 palabras sagradas, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que te acuerdes de un momento en que realmente creíste en algo. Puede ser cualquier cosa. Un momento en que tuviste certeza absoluta de que algo iba a suceder. Tal vez haya sido cuando eras niño y creías en magia. Tal vez haya sido un momento de fe religiosa profunda
Tal vez haya sido simplemente la certeza de que el sol iba a nacer mañana. ¿Recuerdas ese momento? ¿Recuerdas cómo era la sensación? Esa sensación de certeza absoluta. Es lo que Florence Scovel Shinn llamaba fe activa. Es diferente de esperanza. Esperanza contiene duda. Fe activa no contiene duda alguna. Fe activa es saber, no solo creer. Y es ese estado de fe activa el que necesitas acceder. Cuando pronuncies las 3 palabras sagradas. Ahora vamos a hablar sobre cómo Florence Scovel Shinn descubrió esta combinación específica. Florence Scovel Shinn no inventó esas palabras. Ella las encontró. Y la forma como ella las encontró revela mucho sobre la naturaleza del conocimiento espiritual. En 1912, Florence Scovel Shinn estaba pasando por uno de los periodos más difíciles de su vida. Su matrimonio estaba en crisis. Sus finanzas estaban destruidas. Ella había perdido la esperanza. Una noche, incapaz de dormir, Florence Scovel Shinn tomó su Biblia y la abrió en una página aleatoria. Era una práctica que había aprendido con su abuela. Abrir la Biblia y dejar que Dios hablara a través de las palabras, que sus ojos encontraran primero. La página que abrió era del libro de Isaías y la parte que sus ojos encontraron cambió el curso de su vida para siempre. Las palabras decían: «Está hecho». Florence Scovel Shinn quedó paralizada mirando aquellas 2 palabras. Está hecho. Tan simple, tan definitivo. No estaba diciendo, va a ser hecho. No estaba diciendo, tal vez sea hecho. Estaba afirmando, en el presente, que ya estaba completo. En aquel momento, Florence Scovel Shinn tuvo una revelación. Ella entendió que el universo no opera en el tiempo lineal como lo percibimos. Para el universo, pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Y cuando declaramos algo como «ya hecho», estamos alineándonos con una realidad que ya existe en otra dimensión. Pero Florence Scovel Shinn sintió que faltaba algo. Está hecho. Era poderoso, pero incompleto. Faltaba el elemento que conectaba esa verdad universal a la experiencia individual. Durante los años siguientes, Florence Scovel Shinn estudió textos sagrados de diversas tradiciones. Estudió la cábala judía, las enseñanzas herméticas, los textos de los místicos cristianos, y en cada tradición encontraba piezas del rompecabezas. Fue apenas en 1920, después de casi una década de estudio, que Florence Scovel Shinn finalmente encontró la tercera pieza. Estaba leyendo un texto antiguo sobre los nombres sagrados de Dios, cuando encontró una referencia al concepto de consumación. El texto explicaba que, cuando algo es consumado, ya no existe más posibilidad de revertir. Es un estado final. Definitivo. Eterno. Florence Scovel Shinn juntó las piezas. Está hecho. Está consumado. Pero aún faltaba algo. Esas palabras declaraban una verdad, pero no especificaban qué estaba hecho. No direccionaban la energía hacia un propósito. La tercera palabra vino en un sueño. Florence Scovel Shinn despertó en medio de la noche, con una palabra ecoando en su mente. Una palabra que ella nunca había considerado usar en decretos. La palabra era gratitud, pero no cualquier forma de gratitud. Florence Scovel Shinn percibió que la gratitud necesitaba venir primero, antes de declarar que algo estaba hecho, antes de sellar con la consumación. La gratitud era lo que abría el portal, y así nació el decreto más poderoso que Florence Scovel Shinn jamás creó. 3 palabras sagradas en el orden correcto,
capaces de transformar cualquier realidad. Agradezco. Está hecho. Consumado. ¿Percibes la genialidad de esta estructura? La primera palabra, agradezco, te pone en un estado de recepción. No estás pidiendo, estás agradeciendo. Y solo agradecemos por aquello que ya hemos recibido. Al agradecer antes de recibir, estás declarando al universo que ya posees aquello que deseas. La segunda palabra, está hecho. Elimina cualquier duda sobre el tiempo. No será hecho. No está siendo hecho. Está hecho. Ahora, en este mismo momento. La manifestación ya ocurrió. La tercera palabra, consumado. Sella el decreto. Es la firma final. Es la declaración de que no hay vuelta atrás. Lo que fue declarado no puede ser deshecho. Florence Scovel Shinn le enseñó a Guadalupe a usar estas 3 palabras sagradas de una forma muy específica. Cada mañana, al despertar, antes de abrir los ojos, Lupita debía pensar en la abundancia que deseaba. Ella debía imaginar cómo sería su vida con esa abundancia. Y entonces, aún con los ojos cerrados, ella debía declarar en voz alta: agradezco, está hecho, consumado. La misma práctica debía ser repetida todas las noches, en el momento exacto antes de adormecer. Ese momento es crucial, porque el subconsciente está más receptivo en la transición entre la vigilia y el sueño. Es como cuando uno está a punto de soñar. Ahí es donde hay que meter la semillita de la abundancia. Florence Scovel Shinn también le enseñó a Guadalupe a usar las 3 palabras sagradas durante el día. Siempre que sintiera duda o miedo, cuando un pensamiento negativo surgía, Lupita debía inmediatamente contradecirlo con: agradezco, está hecho, consumado. Así de tajante. Con el tiempo, el subconsciente de Guadalupe fue completamente reprogramado. Los viejos patrones de escasez fueron sustituidos por nuevos patrones de abundancia. Y cuando los patrones internos cambiaron, la realidad externa fue obligada a ajustarse. Es como si el universo no tuviera otra opción. La herencia de Guadalupe no fue coincidencia, fue consecuencia. Fue la cereza del pastel de su fe. Ahora, yo sé lo que puedes estar pensando. Te puedes estar preguntando si esto realmente funciona. Puedes tener dudas, y eso es completamente normal. Hasta la Madre Teresa tuvo sus dudas. Florence Scovel Shinn decía que la duda es el mayor enemigo de la manifestación, pero ella también decía que la duda puede ser transformada en aliada. ¿Cómo? Usando la duda como combustible para la práctica. Florence Scovel Shinn explicaba así: cuando dudas que las 3 palabras sagradas funcionan, tienes 2 opciones. La primera es desistir y nunca descubrir la verdad. La segunda es practicar hasta que la duda sea sustituida por certeza. Pero aquí está el secreto. La práctica funciona, incluso cuando dudas. El subconsciente no se importa si crees o no. Él responde a la repetición. Es como un río que poco a poco va erosionando la piedra. Entonces, incluso si estás lleno de dudas, ahora te invito a hacer un experimento. Practica las 3 palabras sagradas por solo 30 días. Cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir. Y observa lo que sucede. Date la oportunidad. No necesitas creer, solo necesitas practicar. Como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Y si después de 30 días nada ha cambiado, puedes abandonar la práctica y seguir adelante. Pero yo te garantizo, con base en todo lo que fue estudiado sobre las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, que algo va a cambiar. Algo tiene que pasar.
Tal vez no sea una herencia de 40 millones de pesos, como sucedió con Guadalupe. Tal vez sea algo más sutil. Una oportunidad inesperada, un encuentro que abre puertas, una idea que transforma tu negocio. El universo tiene infinitas formas de entregar abundancia. Es como un mariachi que te dedica serenata. Nunca sabes qué canción va a tocar. Pero la abundancia solo puede llegar cuando remueves las barreras que la impiden. Y las 3 palabras sagradas son la herramienta más poderosa que Florence Scovel Shinn descubrió para remover esas barreras. Son como un machete abriendo camino en la selva. Ahora, antes de que continuemos, necesito contarte sobre un error común que muchas personas cometen cuando aprenden este decreto. El error es añadir palabras. Mucha gente oye las 3 palabras sagradas y piensa, si 3 palabras son poderosas, imagínate si yo añado más detalles. Entonces ellas comienzan a decir cosas como, agradezco por el dinero que está llegando. Está hecho el pago de mis deudas. Consumado el fin de mi pobreza. Eso enflaquece dramáticamente el poder del decreto. Florence Scovel Shinn era muy clara sobre esto. Ella decía que la especificidad excesiva limita el universo. Cuando especificas exactamente cómo quieres recibir, cierras otras puertas que podrían traer abundancia de formas que ni siquiera imaginas. Es como ponerle una camisa de fuerza a Dios. Guadalupe no especificó que quería una herencia. Ella simplemente declaró las 3 palabras sagradas con fe, permitiendo que el universo escogiera la mejor forma de entregar la abundancia. La simplicidad es la clave. Agradezco. Está hecho. Consumado. Nada más. Nada menos. Así de sencillo. Existe otra historia que Florence Scovel Shinn contaba que ilustra perfectamente este punto. Había un hombre llamado Ricardo que vino a buscarla en 1928. Ricardo era un empresario fallido. Él había perdido todo en la bolsa de valores y estaba desesperado. Él imploró a Florence Scovel Shinn que le enseñara algo que pudiera revertir su situación. Florence Scovel Shinn le enseñó a él las 3 palabras sagradas. Pero Ricardo era un hombre de negocios. Él quería ser específico. Él quería decir exactamente cuánto dinero necesitaba y exactamente de dónde debería venir. Florence Scovel Shinn avisó que eso era un error, pero Ricardo no escuchó. Por semanas, Ricardo repitió, agradezco por los $100,000 que están llegando del inversionista Jones. Está hecho el contrato con la empresa X. Consumado. Nada pasó. Frustrado. Ricardo volvió a Florence Scovel Shinn. Él estaba listo para desistir. Florence Scovel Shinn pidió que él intentara más una vez. Pero de esa vez, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, solo las 3 palabras sagradas, sin adiciones, sin especificaciones, Ricardo, relucientemente, concordó. En 2 semanas, algo extraordinario sucedió. Ricardo recibió una propuesta de parceria de un hombre que él nunca había oído hablar. No era el inversionista Jones. No era la empresa X. Era una oportunidad completamente inesperada que trajo para Ricardo mucho, más que los $100,000 que él había especificado. Fue como si le hubiera caído la lotería. El universo tenía un plan mejor. Pero Ricardo casi bloqueó ese plan por querer controlar los detalles. Florence Scovel Shinn siempre decía, dejen que Dios escoja el camino. Ustedes escojan el destino, pero dejen que el universo trace la ruta. Confíen en el gran arquitecto. Las 3 palabras sagradas son el destino. Agradezco. Está hecho. Consumado. Eso declara que la abundancia ya es suya. Pero no necesitan decir cómo. No necesitan decir cuándo. No necesitan decir de dónde viene. Confíen.
Ahora, déjame revelarte algo que Florence Scovel Shinn enseñó solo para su círculo más íntimo. Algo que ella llamaba de la amplificación de las 3 palabras sagradas. Florence Scovel Shinn descubrió que las 3 palabras sagradas funcionan bien solas. Pero ella también descubrió que existe una forma de amplificar dramáticamente su poder. La amplificación acontece a través del cuerpo. Florence Scovel Shinn explicaba que las palabras cargan vibración y el cuerpo es el amplificador natural de esa vibración. Cuando pronuncias las 3 palabras sagradas apenas con la voz, la vibración es limitada. Pero cuando envuelves el cuerpo entero, la vibración se multiplica. Es como un temblor que se siente en todo el ser. ¿Cómo hacer eso? Florence Scovel Shinn enseñó un método que ella llamaba de decreto encarnado. El método funciona así. Primero, te quedas de pie. No sentado, no acostado. De pie. Porque la posición erguida es la posición de poder. Es como un árbol fuerte y firme. Y la posición de alguien que está listo para recibir. Segundo, coloca las manos sobre el corazón. Esto crea una conexión directa entre las palabras y el centro emocional del cuerpo. El corazón es el campo electromagnético más grande del cuerpo humano, mucho más poderoso que el cerebro. Cuando diriges las palabras a través del corazón, ellas ganan una carga energética mucho mayor. Tercero, cierras los ojos y visualizas. Imaginas la abundancia que deseas como si ya fuera real, no como algo que va a suceder, como algo que ya ha sucedido. Sientes la gratitud, sientes la alegría, sientes la paz de saber que está hecho. Cuarto, respiras profundo, 3 veces. Cada respiración limpia cualquier resistencia. Cada respiración abre más espacio para recibir. Quinto, declaras las 3 palabras sagradas, pero no de cualquier forma. Las declaras con todo tu ser. Tu voz viene del fondo de tu abdomen. Tus palabras cargan la certeza de tu corazón. Cada sílaba vibra en cada célula de tu cuerpo. Agradezco. Está hecho. Consumado. Y entonces, sexto, permaneces en silencio por lo menos 1 minuto. Ese silencio es crucial. Es el momento en que el universo registra tu decreto. Es el momento en que la semilla es plantada. Cualquier palabra adicional en este momento debilita lo que fue declarado. Florence Scovel Shinn recomendaba practicar el decreto encarnado por lo menos 1 vez al día, preferiblemente al amanecer, cuando la energía del día aún está fresca y receptiva. Ella contaba que algunos de sus alumnos más dedicados practicaban al amanecer y al anochecer, y esos eran los que veían resultados más rápidos. Pero Florence también avisaba sobre una trampa, la trampa de la ansiedad. Mucha gente comienza a practicar las 3 palabras sagradas y se queda esperando ansiosamente los resultados. Se levantan todos los días verificando si algo ha cambiado. Se quedan contando los días. Se quedan midiendo. Eso es un error fatal. Florence explicaba que la ansiedad es el opuesto de la fe. Cuando estás ansioso por los resultados, estás esencialmente diciendo al universo: no creo que vaya a funcionar. Por eso estoy verificando todo el tiempo. Y el universo responde a esa duda. El secreto, decía Florence, es declarar y soltar. Haces el decreto con toda la intensidad y después lo olvidas. Vives tu vida normalmente. Confías en que el universo está trabajando tras bambalinas. Ella comparaba con plantar una semilla. No te quedas desenterrando la semilla todo el día para ver si ya brotó. Si haces eso, matas la semilla, plantas, riegas y confías en que la naturaleza va a hacer su trabajo. El mismo principio se aplica a los decretos. Agradezco.
Está hecho, consumado. Declara, suelta, confía. Ahora, quiero compartir contigo algo que Florence descubrió sobre la relación entre las 3 palabras sagradas y la ley de la gracia. Florence enseñaba que existen 2 leyes operando constantemente en nuestras vidas: la ley del karma y la ley de la gracia. La ley del karma es la ley de la causa y efecto. Aquello que siembras, cosechas. Si plantaste escasez en el pasado, la ley del karma va a entregar escasez en el presente. Si cometiste errores, la ley del karma va a cobrar esos errores. Pero Florence descubrió algo revolucionario. Ella descubrió que la ley de la gracia tiene poder sobre la ley del karma. La gracia puede anular el karma. La gracia puede apagar deudas kármicas. La gracia puede reescribir el pasado. Y las 3 palabras sagradas son la llave para activar la ley de la gracia. Cuando dices agradezco, estás invocando gratitud, que es la frecuencia más alta del universo. Esa frecuencia automáticamente te eleva por encima del nivel donde el karma opera. Cuando dices está hecho, estás declarando que la transformación ya ha sucedido. Independientemente de lo que tu pasado determinó, estás diciendo que el karma no tiene más poder sobre ti. Cuando dices consumado, estás sellando esa nueva realidad. Estás tornando irreversible el cambio que fue declarado. Florence contaba la historia de una mujer llamada Guadalupe que vino a buscarla en profunda aflicción. Guadalupe tenía una deuda enorme, una deuda que ella había acumulado por años de decisiones malas. Según la ley del karma, Guadalupe debería sufrir por mucho tiempo hasta pagar esa deuda. Florence le enseñó a Guadalupe las 3 palabras sagradas, pero no apenas para manifestar dinero. Florence le enseñó a Guadalupe a usar las 3 palabras sagradas para invocar la ley de la gracia sobre su situación. Guadalupe debería declarar: agradezco por la gracia que anula mi deuda kármica. Está hecho, consumado. Guadalupe practicó fielmente, y en 3 meses, algo imposible sucedió. Un acreedor que tenía todo el derecho legal de cobrarla simplemente perdonó la deuda, sin explicación, sin negociación. Él simplemente envió una carta diciendo que la deuda estaba cancelada. Eso no era lógico. Eso no era esperado. Eso era gracia. Florence explicaba que la gracia opera fuera de las leyes humanas. Ella no necesita hacer sentido. Ella no necesita seguir reglas. Ella simplemente es. Y las 3 palabras sagradas abren el portal para esa gracia entrar en tu vida. Puedes usar las 3 palabras sagradas para cualquier área de tu vida: salud, relaciones, carrera, finanzas, propósito. Cualquier cosa que desees transformar puede ser transformada a través de estas palabras. Pero Florence también alertaba sobre usar las palabras para perjudicar a otros. Ella decía: las palabras son neutras. Ellas manifiestan aquello que declaras. Pero si usas este poder para el mal, el propio poder se vuelve contra ti. La ley del retorno es implacable. Entonces usa las 3 palabras sagradas siempre para el bien, siempre para crear, nunca para destruir. Si estás viendo este video hasta aquí, sé que eres alguien especial. No eres como la mayoría que desiste en las primeras dificultades. Estás buscando transformación real. Y por eso quiero compartir algo muy importante contigo ahora. Este canal existe para rescatar las enseñanzas auténticas de Florence Scovel Shinn. Enseñanzas que fueron distorsionadas a lo largo de los años. Enseñanzas que fueron simplificadas demasiado o complicadas demasiado. Cada video que creo aquí exige horas de investigación en textos originales. Exige estudio profundo. Exige dedicación para separar lo que Florence
realmente enseñó de lo que fue inventado después, si este conocimiento sobre las 3 palabras sagradas tocó tu corazón, si sentiste que este mensaje era exactamente lo que necesitabas oír hoy, te invito a ser parte de esta misión. El Super Thanks, allí abajo. No es apenas un botón, es una declaración. Eres tú diciendo: esta sabiduría merece circular. Este conocimiento necesita llegar a más personas. Florence enseñó que la energía necesita circular para multiplicarse. Cuando contribuyes, no estás dando algo. Estás activando la ley de la circulación en tu propia vida. Estás declarando al universo que eres alguien abundante, alguien que puede contribuir, alguien que hace parte de algo mayor. Y lo más hermoso, cada contribución ayuda a crear más videos como este. Más decretos revelados, más secretos compartidos, más vidas transformadas. No eres solo un espectador, eres guardián de esta sabiduría. Eres parte de esta corriente de luz que Florence Scovel Shinn comenzó hace más de 100 años. Ahora, déjame enseñarte una cosita más sobre las 3 palabras sagradas. Existe un horario específico que Florence consideraba el más poderoso para hacer el decreto. Ella llamaba a este horario la hora del portal. La hora del portal son las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana. Florence descubrió esto a través de sus estudios de los místicos medievales. Ellos enseñaban que las 3 de la mañana es el momento en que el velo entre los mundos es más fino. Es el momento en que la comunicación con lo divino es más fácil. Es el momento en que los decretos tienen más poder. Pero Florence también era práctica, muy práctica. Ella sabía que la mayoría de la gente no iba a despertarse a las 3 de la mañana para hacer decretos. Entonces ella creó una alternativa genial. Ella enseñó que puedes capturar la energía de las 3 de la mañana de otra forma. Si te despiertas naturalmente durante la noche, no importa la hora. Ese es tu portal personal. Tu portal personal. Ese es el momento en que tu subconsciente eligió abrir una ventana. Cuando eso suceda, no vuelvas a dormirte inmediatamente. Quédate quieto por un momento. Coloca las manos sobre el corazón y declara las 3 palabras sagradas. Agradezco. Está hecho. Consumado. Después, vuelve a dormir normalmente. Tu subconsciente va a procesar el decreto durante el resto de la noche. Toda la noche. Cuando las defensas de la mente consciente están abajo. Florence contaba que algunos de sus alumnos tenían experiencias extraordinarias cuando practicaban de esta forma. Increíbles. Sueños proféticos. Visiones de posibilidades. Posibilidades infinitas. Intuiciones sobre los próximos pasos a tomar. Porque durante la noche no estás solo durmiendo. No. Estás conectado a una red mayor de conciencia. Y los decretos hechos en ese estado tienen un alcance mucho mayor que los hechos durante el día. Mucho mayor. Pero recuerda, esto es un complemento, no un sustituto. La práctica diaria de las 3 palabras sagradas por la mañana y por la noche es la base. ¡La base! Los decretos nocturnos son el extra, la amplificación, el turbo. Ahora, quiero hablar sobre una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo sé que está funcionando? ¿Cómo lo sé? Florence respondía a esta pregunta de una forma interesante. Ella decía que no necesitas saber. El acto de querer saber ya es una forma de duda. Es duda. Ya es una forma de verificar. Ya es una forma de desenterrar la semilla. No hay que desenterrar la semilla. Pero ella también reconocía que somos humanos y necesitamos señales. ¡Claro que sí! Entonces ella listó lo que llamaba los 7 señales del despertar.
son indicadores de que las 3 palabras sagradas están trabajando en tu subconsciente y que la manifestación está en camino. Está en camino. El primer señal es la paz inexplicable. De repente, dejas de preocuparte tanto. Incluso si nada ha cambiado externamente, sientes una calma que no consigues explicar. Eso significa que tu subconsciente ya aceptó que está hecho. Ya está hecho. El segundo señal son los sueños vividos. Comienzas a soñar con abundancia. Sueños en los que tienes dinero. Sueños en que tu vida es diferente. Una vida mejor. Esos sueños no son solo fantasía. No son solo fantasía. Son ensayos. Tu subconsciente está practicando la nueva realidad. El tercer señal son las coincidencias. Comienzas a ver el número 3 en todo lugar. O comienzas a oír conversaciones sobre dinero. O encuentras personas que hablan sobre exactamente lo que estabas pensando. ¡Qué coincidencia! Esas sincronicidades son el universo confirmando que tu pedido fue recibido. Confirmado. El cuarto señal es la intuición fuerte. Sientes impulsos para hacer ciertas cosas, para ir a ciertos lugares, para hablar con ciertas personas. Escucha a tu intuición. Esos impulsos son guías. Son instrucciones del universo sobre los próximos pasos. El quinto señal es la resistencia temporal. Atención. Paradoxalmente, las cosas pueden parecer empeorar antes de mejorar. Puede pasar. Esto sucede porque lo viejo se está disolviendo para dar lugar a lo nuevo. Florence llamaba a esto la tormenta antes de la calma. La tormenta antes de la calma. No desistas cuando esto suceda. No te rindas. Es señal de que cambios profundos están en andamento. El sexto señal es el desapego. Te das cuenta de que no quieres más tanto aquello que pediste. Ya no lo quieres tanto. No porque desististe, sino porque ya sientes que lo tienes. Ya lo tienes. Este desapego es exactamente lo que Florence hablaba cuando decía que tu barca llega cuando no te importa más si viene. Cuando ya no te importa. El séptimo señal es la gratitud espontánea. Te sorprendes agradeciendo sin motivo aparente. Agradeciendo por la mañana. Agradeciendo durante el día. Todo el día. Agradeciendo por la noche. Cada noche. Esa gratitud espontánea es la prueba de que tu subconsciente fue reprogramado. Te has convertido en una persona agradecida por patrón, no por esfuerzo. ¡Es algo natural! Si observas uno o más de estos señales después de comenzar a practicar las 3 palabras sagradas, sabrás que estás en el camino correcto. En el camino correcto. La manifestación se está formando en lo invisible, antes de aparecer en lo visible. Ya viene. Florence comparaba este proceso con la gestación de un bebé. Durante 9 meses, el bebé crece en el útero sin que nadie pueda verlo. Nadie. Pero él está allí. Él se está formando. Y un día, él nace. Tus manifestaciones siguen el mismo principio. El mismo. Ellas se están formando ahora. En este momento. Mientras oyes estas palabras, solo necesitas confiar en el proceso. Confiar. Agradezco. Está hecho. Consumado. Estas 3 palabras sagradas cambiaron la vida de Guadalupe. Cambiaron la vida de Ricardo. Cambiaron la vida de Elizabeth. Cambiaron la vida de miles de personas que Florence atendió a lo largo de su carrera. Miles. Y ahora, ellas pueden cambiar tu vida también. Pueden cambiar tu vida, pero solo si practicas. Solo si practicas. Conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Entretenimiento. Y yo no estoy aquí para entretenerte. No. Estoy aquí para transformar tu vida. Para transformarla. Entonces, aquí está mi invitación final. En los próximos 30 días,
Practica las 3 palabras sagradas. Toda mañana al despertar. Toda noche antes de dormir. Si es posible, haz el decreto encarnado al menos una vez al día. Y después de esos 30 días, vuelve aquí. Comenta en este video lo que sucedió. Cuenta tu historia, porque cada historia compartida inspira a otras personas a comenzar. Y juntos, creamos una ola de transformación que Florence estaría orgullosa de ver. Muy orgullosa. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Ya conocías el poder del orden de las palabras en los decretos? ¿Ya sabías que la misma palabra pronunciada en orden diferente tiene efectos completamente diferentes? Comenta, agradezco, si estás listo para comenzar tu práctica de 30 días. Y si ya has practicado algo similar antes y has tenido resultados. Cuenta tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita oír para tener coraje de comenzar. ¡Coraje! Florence decía que no existen coincidencias. Si estás aquí, asistiendo a este video hasta el final, es porque estabas destinado a recibir este mensaje. El universo te ha guiado hasta aquí. Ahora, depende de ti. Cabe a ti dar el próximo paso. Agradezco. Está hecho. Consumado. Hasta el próximo video.